¿Cuántos vienen a buscar una palabra en el texto? Amén. 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 ¿Cuántos quieren una palabra? Amén. Vamos a partir con el primer versículo que se encuentra en Lucas 2:52. Amén. Y dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Aquí nos está hablando la palabra. Dice que que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, amén, y en gracia. Me quiero poner con la palabra estatura. Amén. Hoy día vamos a hablar de una estatura. Amén. De estatura es sinónimo de altura. Amén. Amén. Vamos a hablar de una altura. Amén. Y vamos a hablar de los montes. ¿Qué significa un monte bíblicamente? Usted sabe que todas las cosas de Dios tienen un significado. Amén. El monte bíblicamente significa presencia de Dios. Amén. Significa el monte es donde se llevaba lo israelita, donde el pueblo de Dios iba a buscar su presencia. El monte significa donde Dios se reveló a los hombres, donde Dios dio instrucciones. Amén. Amén. El monte es cuando usted sube, llega a una altura mayor. Amén. Amén. Y hoy día Dios quiere llevarnos a una altura mayor. Aleluya, amén. Amén. Dice la palabra que Jesús crecía en una estatura. Yo cuando hablo de altura o de estatura, yo no estoy hablando de su estatura física. Yo estoy hablando de una estatura de madurez. Amén. De una estatura en la presencia de Dios. Amén. De un crecimiento espiritual. No de una estatura de nuestro físico. Cuando aquí el versículo habla de una estatura, está hablando de que Dios iba creciendo en una altura mayor, en una estatura mayor. Amén. Amén. Para poder cumplir un propósito. Amén. Amén, Jesús. Y quiero hablarte que Jesús, el primer proceso que tuvo que vivir, lo tuvo que vivir en un monte. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que el monte, amén. El primer monte que Jesús subió era el monte más alto. Amén. Y ese monte donde él estuvo 40 días y 40 noches. O sea, estuvo arriba de un monte 40 días. Amén. Y todos conocen la historia. ¿Qué pasó? Dice la palabra que el diablo lo fue a tentar. Amén. Amén. Jesús estaba alcanzando una altura mayor. Jesús subió a ese monte para alcanzar una altura mayor. Imagínense 40 días y 40 noches estar ayunando. Amén. Y dice que el diablo se le fue a presentar. Cuando él estaba justo terminando el ayuno, cuando él ya tenía hambre, el diablo se le presentó y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú empiezas a tener una altura mayor, cuando tú empiezas a crecer, viene el diablo para hacerte perder tu identidad. Así es. Y dice la palabra de Dios, dice que Jesús fue tentado en todo. Cuando tú empiezas a crecer, cuando tú empiezas a subir a un monte, déjame decirte que el diablo va a venir a hacerte perder tu identidad. Va a querer que tú no te sientas hijo de Dios. Pero en ese monte es donde Dios te va a fortalecer. En ese monte es donde Dios va a estar contigo. En ese monte es donde Dios va a formar tu identidad en Él. Aleluya, Señor. Y donde Dios te va a dar una estatura mayor. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que el segundo monte fue el monte de los olivos. Dice que Jesús se apartaba a orar. ¿Se dan cuenta que Jesús no buscaba a Dios en la tierra? Cuando él podía, iba en su barca de un lado para otro.
Pero él, para buscar la presencia de Dios, lo hacía en la altura. Amén. Podía haberse metido en la barca. Pero él lo hacía en la altura. Amén. Y dice que y se apartó y fue al monte. Amén. A orar. Dice que se apartó con sus discípulos para poder orar. Ahí dice que Jesús era un hombre que apartaba su vida para orar. Y dice que en ese monte buscaba la presencia de Dios. En ese monte dice que había un huerto que se llamaba Getsemaní. Es donde él fue, donde oró y dijo en un momento: Señor, si es necesario que pase de mí esta copa. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento que tú vas a tener que subir un monte. Va a llegar un momento en que tu mente tiene que ser cambiada. Va a llegar un momento en que tu razón tiene que ser cambiada. Porque ahí en el monte, dice la palabra de Dios, donde Jesús sudó gotas de sangre, donde Dios te va a fortalecer, donde Dios te va a levantar, donde Dios va a formar una oración en ti diferente. Sí, Señor, amén. Tú no puedes seguir orando igual, porque Jesús tenía una estatura mayor. Amén. Cuando Jesús anduvo sobre las aguas, ¿sabe por qué él anduvo sobre las aguas? Porque él tenía una estatura mayor. Su estatura era tan grande que ni las aguas lo podían detener. ¿Sabes por qué? Cuando en ti hay un crecimiento mayor, cuando en ti hay una oración mayor, cuando tú estás decidido a subir el monte, estás decidido a crecer, van a venir cambios en tu vida, va a venir una transformación en tu vida. Hay cosas que se van a romper dentro de tu mente, Amén. Pero para eso tú tienes que alcanzar una altura mayor. Sí, Señor. El monte de Tabor. Dice que él subió al monte de Tabor. Y dice que ahí él fue transfigurado. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú empiezas a tener una altura mayor, tu vida va a ser transformada. Tu mente va a ser transformada. Tu caminar va a ser transformado. Tú ya no vas a empezar a mirar como miraba, porque la palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Llega un momento que tú tienes que tener una estatura diferente, donde tus ojos tienen que estar al cielo y tu mirada no hacia la tierra, sino que tus ojos hacia el cielo. Amén. Dice la palabra: y alcanzando la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay un diseño en esa palabra. Hay un diseño que Jesús dejó. Hay un diseño del cielo que dice: alcanzando la estatura del varón perfecto que es Cristo. O sea que tú tienes que tener una estatura mayor. Esa estatura que es el diseño de Cristo formado en ti. Amén. Tú ya no puedes mirar hacia abajo. Tú no puedes tener la mirada ni el pensamiento que tenías antes. Tú ya no puedes hablar como hablabas antes. Porque hay un monte que tú tienes que subir. Hay una altura que tú tienes que llegar. Y en esa altura tú vas a ser transfigurado. Vas a ser cambiado. Vas a ser transformado. Ayúdanos, Señor. Pero para esto depende de ti. ¿Sabes lo que significaba el monte? El monte significaba la presencia. El pueblo de Israel subía al monte para buscar a Dios. No lo hacían acá abajo, sino que lo hacían en la cima. Amén. Cuando tú llegas tú a una estatura donde tú empiezas a romper, donde tú ya no empiezas a orar por el perrito, donde tú ya no empiezas a orar por la gente como que si la gente estuve, como muchas veces la gente ora y dice: Señor, el que está en la cárcel, y yo no digo que está malo,
¿Sabes por qué? Porque tu oración tiene que ser transformada a una oración en el Espíritu. Cuando tú llegas a una altura, tú no vas a orar como oraba, sino que tu oración va a empezar a salir del Espíritu. Dios dice que te llevará a toda verdad y a toda justicia. El Señor te va a empezar a colocar palabras. El Señor va a empezar a fluir dentro de tu interior. El Señor te va a empezar a llevar a una oración mayor. Ya no va a ser tu oración por ti, ya no va a ser tu oración ni tu diálogo, Señor, es que mírame, sino que va a ser una oración mayor, donde Amén. tú vas a empezar a orar, vas a empezar a gemir, vas a empezar a poner palabras dentro de tu boca que tú nunca habías hablado. Así es, Señor. Necesitas llegar a una oración mayor. Amén. La oración en el Espíritu, Así es. tu crecimiento. Si yo le dijera hoy día, ¿cuál es su altura? Si Jesús viniera en este día, párate, pastor, párate, diácono, acá adelante. Si Jesús viniera en este momento con una wincha espiritual de medir y midiera la vida del pastor y le dijera, ¿cuánta presencia hay? Porque tu estatura es presencia. Si viniera donde el diácono Mario a medir su altura espiritual, ¿puedo decir que estoy en el monte Tabor? ¿Puedo decir que mi oración traspasa? ¿Puedo decir que mi oración es la que fortalece? ¿Puedo decir que mi oración es la que quiebra yugos? Porque dice la palabra que la unción pudre los yugos. ¿Puedo decir que mi oración provoca que el cielo se abra? Tomen asiento, por favor. Por eso el Señor te viene a enseñar hoy día. Amén. Que tienes que llegar a una altura mayor. Sí, Señor. Cuando tú empiezas a crecer, tu oración no va a ser preocupada de ti, sino que te vas a preocupar de empezar a romper, situaciones. Dios te va a mostrar, Dios te va a llevar más allá. Vas a convertirte en una intercesora, vas a convertirte en una mujer de guerra. Amén, así es. El cuarto monte que subió Jesús fue el monte de la calavera, donde fue crucificado. Hay una altura en tu vida que tienes que ser crucificado. Hay una altura mayor en tu vida a nivel de tu madurez, que van a tener que empezar a romperse cosas en tu vida. Para poder subir a un monte, tú tienes que despojarte de cosas. No puedes subir a una cima si tú no te empiezas a despojar. Y en ese monte de la crucifixión empiezan a romperse cosas en ti. Empieza a romperse tu pensamiento, empieza a romperse tu doble ánimo, empieza a romperse tal vez tu corazón dividido, empieza a romperse tal vez tu frustración, empiezan a romperse tus paradigmas, empieza a romperse tu yo. Porque en ese monte tiene que morir tu carne. Amén. Ayúdanos. Tú no puedes alcanzar una altura si tu carne no muere. Llega un momento que yo empiezo a orar, empezamos a orar. Y estamos orando. Y estamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, en esta hora vengo ante tu presencia. Y usted empieza a orar y empieza a buscar la presencia de Dios. Y empieza. Ayúdanos, Señor. ¿O no le ha pasado a nadie? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y empieza a orar. Y resulta que se no sabe qué orar. Resulta que no sabe qué pedir. Y empieza como que su mente se le coloca en blanco. Así es.
¿Ah? Y usted ahí no sabe qué más decir. ¿Sabe por qué? Porque tu carne tiene que morir. Porque cuando tu carne muere, el Espíritu es el que habla. Cuando tu carne muere, el Espíritu es el que te lleva. Cuando tu carne muere, es el Espíritu de Dios que te lleva a avanzar. Cuando tu carne muere y tú no hayas que decir, es la voz de Dios en tu boca que te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Es la voz de Dios en tu boca para poderte romper cosas que tienes que dejar en tu vida. Amén. Ayúdame, Dios. Tu oración tiene que ser cambiada. Tú no puedes orar como orabas cuando llegaste. Tú no, diáconos, ustedes no pueden orar como oraban antes de ser diáconos. Hoy día tienen que subir a una altura. Amén. Hoy día tienen que llegar a una altura mayor. Los ministros de altar no pueden orar como oraban, porque tienen que orar en el Espíritu. Así es. Amén. Amén. Éxodo 19:20. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. ¿Sabes qué? Cuando tienes que llegar a una altura, la voz de Dios te va a llamar. Amén. La voz de Dios te va a llamar a subir. Dice que Moisés tenía 80 años y subió 8 veces el monte. Un hombre de 80 años. Nosotros tenemos 30, 40 y subimos hasta la mitad cuando fuimos al Cerro Chena. ¿Ah? A interceder. Todavía no llegamos ni siquiera a la primera parte y ya queríamos puro venirnos porque no teníamos sed, hacía calor. Amén. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tienes que subir, es Dios que te empieza a llamar. Dice la palabra del Señor que primero Dios cubría el cerro con su presencia y luego Moisés empezaba a subir. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento de tu vida que tú vas a sentir que ya no puedes subir más. Pero ¿sabes qué? Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está la palabra de Dios sobre tu vida que te va a hacer que tú puedas alcanzar la cumbre del monte. Que te va a hacer que tú puedas ascender al monte. Señor, ayúdame. Para llegar a una altura mayor. ¿Sabes qué? En el monte Moisés recibió autoridad. Aleluya. Cuando subió al monte, Dios le entregó las tablas de la ley. Cuando subió al monte, Moisés se le dio autoridad para gobernar el pueblo de Israel. Porque dice que él bajaba y capacitó a 70 para que pudieran ayudarle. Porque cuando tú estás en una altura mayor, en una intimidad con Dios, la voz de Dios se te va a revelar. Amén. La presencia de Dios se te va a revelar. Dios te va a hacer que tú puedas ascender a un nivel mayor de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Así será. Pero para eso tienes que estar dispuesto. Despojarte. Dios te quiere llevar a una gloria mayor. Dios te quiere llevar a una gloria mayor. Dios te quiere llevar a una autoridad mayor, porque dice que en el monte Dios le dio a Moisés autoridad para gobernar. En ese monte fue entregada la autoridad para gobernar. Le fueron entregadas las tablas de autoridad. Amén. En ese monte Dios te va a dar autoridad. Gracias, Señor. Llega un momento de tu altura que tú tienes que tomar la autoridad de Cristo. Y cuando tú tienes autoridad, tú vas a poder pararte frente a cualquier circunstancia. Para que se hagan cosas en tu vida, tienes que estar a una altura mayor. Y el que tiene para anotar, anote.
acuerdas que antes escuchaba una cosa que decía palabra para Facebook? Dice, Dios no se revela con los pies en la tierra, sino con la mirada en el cielo. Así es. Yo diría, wow. Wow. Dios no se va a revelar con tus pies puestos en la tierra. No, Señor. Dios se va a revelar con tu mirada puesta en el cielo. Aleluya, Jesús. Amén. Amén. Porque alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Cada vez que tú estés pasando una dificultad, cada vez que tú estés pasando algún aprobio, déjame decirte que tu mirada puesta en el cielo, Dios te va a levantar, Dios te va a llevar más allá, Dios va a abrir puertas. Pero para eso tú tienes que subir al monte, para eso tú tienes que llegar a una altura mayor, Amén, Jesús, ayuda. para que puedas moverte en eso. En la altura, Dios entra en un diseño de autoridad. Amén. Y esto, mi altura mide lo que veo, escucho y dónde camino. Según mi altura, es mi territorio donde me moveré. ¿Dónde está tu altura? ¿En qué territorio te estás moviendo? ¿Ah? Déjame ver tu altura y te voy a ver tu territorio. Como que el Señor no se acuerda que esa palabra que se habla. Déjame ver con quién anda y te diré quién eres. Y que el Señor le dice, déjame ver tu altura y voy a ver tu territorio. Primera de Reyes 18:42. Dice, Acab subió a comer y a beber. ¿Se han dado cuenta todas las montes que tenemos que subir? El monte donde tu identidad es afirmada. El monte donde tú llegas a una oración mayor. ¿Estoy predicando qué más? El monte donde eres transfigurado, donde eres cambiado. El monte donde tu carne tiene que morir. El monte donde Dios te ha revelado. Y dice, Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí la palabra me está hablando de cuando Elías dijo que venía una gran sequía y por 3 años dejó de llover. Y dice que llegó un momento en que Elías le dijo al rey Acab, sube a comer y a beber. Y Elías subió, dice, juntamente con él. Y Elías oró para que descendiera lluvia. Amén. Y dice que durante 7 veces mandó a su criado que fuera a ver. Anda a ver si está lloviendo. Anda a ver si viene la lluvia. Mientras Elías estaba con su rostro entre las rodillas. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un momento de tu vida que tu rostro tiene que estar sobre las rodillas. Va a llegar un momento que tu vida tiene que entrar en una humildad. Va a llegar un momento en que tu oración va a desatar la lluvia. Va a llegar un momento en que tu oración va a desatar, que se empiecen a romper todo lo que no se había roto en tu vida. Va a llegar un momento que tu tierra va a ser fructífera mediante tu oración. Va a llegar un momento que a la altura que tú empieces a moverte, va a ser que del cielo descienda la lluvia, tardía o temprana en tu vida. Amén. Amén. ¿Quieres milagros? ¿Quieres cambios? Crece. Crece. Avanza. Y dice que la 7ª vez que subió, que fue el criado y subió a mirar, dice que le dijo, veo una nube como un puño de una mano. Elías en ese monte desató la lluvia. La tierra estaba seca. Hay oraciones tuyas
que tienen que desatar la lluvia a tu familia. Amén. Hay tierras que están secas en nuestra vida, hay tierras que están secas a nuestro alrededor, pero ¿sabes qué? Cuando tú alcanzas una altura, vas a empezar a desatar esa lluvia sobre tus hijos, vas a empezar a desatar esa lluvia de providencia para tu casa, vas a empezar a desatar un tiempo nuevo para tu vida. Si será así. Yo no sé si ustedes pueden dimensionar de lo que yo les estoy hablando. Ustedes pueden entrar y ver lo que lo que Dios le está revelando. La autoridad que tú tomas cuando tú creces. La autoridad donde tú te empiezas a mover cuando tú avanzas. La autoridad cuando tú estás dispuesto a subir para empezar a despojarte de todo lo que está sobre tu vida. Tu forma de hablar, tu forma de pensar. Lo que tú dices, cómo tú hablas, cómo tú te mueves, donde tú caminas. Jueces 4:14. La altura te hará abrir accesos en tu vida. Tu oración tocará el cielo. Tu oración tocará el cielo. Amén. Tu oración tocará el corazón de Dios. Porque Amén. el corazón es Dios tocado. Cuando ve un hombre, cuando ve una mujer que se levanta, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, no importa lo que está viviendo, pero Dios mira el corazón que se levanta y que está dispuesto a crecer y que está dispuesto a avanzar. Y Dios empieza a obrar. Y Dios empieza a cambiar. Nosotros queremos que cambie todo nuestro alrededor. Nosotros queremos que cambien nuestros hijos, que cambie nuestro esposo, que cambien nuestros vecinos. Pero déjame decirte que el primero que tiene que cambiar eres tú. Porque cuando vean que tú cambiaste, tu entorno va a cambiar. A mí por años, cuando estuve con una depresión de 8 años, yo iba al psiquiatra y tenía tantos problemas con mi esposo. Y yo iba al psiquiatra, me tomaba 3 clonazepam en el día. Tomaba como 10 pastillas en el día. Y yo iba al psiquiatra y ¿sabe lo que me decía el psiquiatra? ¿Todavía estoy casada con la misma persona? Sí, ya. Y me pasaba la receta. Y yo le decía, ¿por qué me hace esa pregunta? Me decía, porque mientras estés con él, nada de tu vida va a cambiar. Mientras tú te relaciones con gente que no tienes que relacionarte, nada de tu vida va a cambiar. Así es. Mientras tú no cambies, nada de tu vida va a cambiar. Tu entorno no va a cambiar. Tus hijos no van a cambiar. Yo por mucho tiempo con Paloma, perdona hija que te coloque como ejemplo, por mucho tiempo yo con Paloma no podíamos conversar. Por muchos años con Paloma no podíamos dialogar. Porque cada vez que yo me iba a hablar con ella, yo era confrontacional con ella. ¿Y saben lo que hacía? Que ella se fuera para adentro. Porque ella se sentía que yo la atacaba. Pero mi forma era confrontacional con ella. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué, Maija? Nunca más te voy a hablar de esa forma. Nunca más voy a hablar de esa forma contigo. Y cuando yo empecé a cambiar, cuando yo empecé a cambiar mi diálogo, cuando yo empecé a cambiar mi forma de dirigirme a ella, cambió nuestra relación. Empezó a cambiar nuestra relación. Ella no me contestaba el WhatsApp y yo empezó a cambiar nuestra relación. ¿Dónde estás, hija? Aquí estoy. Empezó a cambiar toda nuestra relación. Empezó a haber una confianza. Mientras tú hablar, mientras lo que tú estás girando a tu alrededor no cambie. Mientras tú no cambies, nada de lo que está a tu alrededor va a cambiar. Hay cosas que tú tienes que soltar. Hay gente que tú tienes que soltar. Hay situaciones que tú tienes que soltar. Amén.
dije Jueces 14? Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día. Así es. ¿Ves lo que está diciendo acá? Levantémonos. ¿Ah? Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Sísara era un hombre que dice la palabra de Dios que durante 20 años afligió al pueblo de Israel. Durante 20 años estuvo en contra del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Vino una vez a donde la voz de Barak, cuando él estaba en un monte, dice la palabra de Dios que vino la voz, a través de Débora, la voz de Dios y le dijo, Hoy el Señor entregará a tu enemigo en tus manos. Este es el monte de la autoridad. Este es el monte que tú tienes que subir de autoridad. Esta es la altura que tú tienes que subir para que Dios te dé autoridad, para que puedan vencer a tus enemigos. Hoy el Señor pone a tus enemigos bajo tus pies. Amén, gloria a Dios. 20 años el pueblo de Israel estaba siendo oprimido. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Cuánto tiempo llevas luchando en tu mente? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con tu carácter? ¿Cuánto tiempo llevas luchando con tus hijos? ¿Cuánto tiempo llevamos luchando en nuestro matrimonio? Pero el Señor te dice hoy dice, hoy te entrega Sísara, hoy te entrega tu enemigo, porque llega un momento de tu oración, de tu altura, que el Señor te va a entregar a tus enemigos. Va a llegar un momento en tu oración que tú vas a empezar a traspasar el cielo, que tú vas a empezar a poder decirle a las tinieblas que retrocedan. Va a llegar un momento que Dios va a poner autoridad sobre ti y tú le vas a decir, hasta aquí llegaste, diablo, hasta aquí te permito, porque todo lo que yo te había cedido derecho, hoy te lo empiezo a quitar. Amén. Hoy empiezo a quitar el terreno al enemigo. Hoy empiezo a quitar el terreno en la vida de mis hijos al enemigo. Así será, amén. Hoy es tiempo para que te pares en autoridad. ¿Cuánto te ha robado el diablo? Las batallas se pelean Amén. en la altura. Así es. No puedes pelear una guerra en la tierra, porque la palabra del Señor dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en el Espíritu. Amén. Tus armas no son carnales, son para pelear en la altura, son para luchar en la altura. No puedes humanamente pelear la batalla. Así será, Señor. Tiene que ser en una altura mayor, porque no son carnales. Y más encima dice, son poderosas, son poderosas. Tu oración es poderosa, tu guerra espiritual tiene que ser poderosa, tu fe tiene que ser poderosa. Amén. Tu fe tiene que desatar y mover el cielo, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. Amén. Solo en la altura vas a tener la victoria. Amén. Nuestra mirada debe estar en la altura. Debe ser como las águilas. Así es. Debe ser como las águilas. ¿Sabes qué? El águila busca el vuelo perfecto. El águila no se mueve a la faz de la tierra. El Señor dice que debemos tener la mirada del águila. Dice la palabra de Dios que tenemos que alzar nuestra mirada. Tenemos que saber gobernar a través de nuestra mirada. Porque por sobre toda circunstancia, por sobre todo lo que tú estás viviendo, sabes que el águila busca la corriente perfecta para empezar a cambiar su plumaje. Amén. Busca tu altura correcta
para empezar a despojarte de lo que está en tu vida. Cuando estudiaba lo de la águila decía que el águila, según sea su propósito y en qué ambiente quiera moverse. Según sea su propósito es el vuelo y el ambiente donde ella se va a mover. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ambiente donde te estás moviendo? ¿Cuál es tu ambiente el que tú estás alcanzando? Si un águila puede buscar su propósito, un águila puede buscar el ambiente donde sus plumas son cambiadas, donde su vuelo es mejor, que nos queda a nosotros, que tenemos la presencia de Dios, que nos queda a nosotros, que fuimos llamados por el Espíritu Santo para cumplir un propósito en esta tierra. Como dice su palabra, alcanzando la estatura perfecta del varón que es Cristo. Ese fue el diseño, ese es el diseño que tiene que ser formado en ti, alcanzando una altura mayor, subiendo al monte para que puedas convertirte en una mujer y un hombre de oración, subiendo al monte para que empieces a crucificar todo aquello que está en tu vida, subiendo a un monte para que tu identidad sea firmada en Cristo. Subiendo a una altura para que venga una revelación mayor. Cuando tú empiezas a traspasar tu oración, hay vendas que se empiezan a caer de tus ojos. Hay cosas que tú empiezas a entender que antes no entendías. Amén. Amén. Cuando tú subes a una altura, se la va a pasar. ¿Cuántos han ido a una altura? Usted ha subido a algo de repente cuando uno va al sur, al norte, no sé por dónde. ¿Qué empieza a pasar en el cuerpo? Los oídos se tapan. Sí, Se marea. Se empieza a marear. Amén. Cuando usted empieza a subir una altura, hay algo que tiene que empezar a pasar en su vida. Hay algo que tiene que empezar a cambiar en su vida. Tu hablar tiene que empezar a cambiar en tu vida. Tu moverte tiene que empezar a cambiar. Porque sabes que te conviertes en un cambiador de atmósfera. Te conviertes en una persona que tiene su oído pegado al cielo. Te conviertes en una persona que vas a aprender a escuchar las instrucciones de Dios. Mientras en ti no haya una altura. Mientras tú no quieras empezar a despojarte. No puedes escuchar las instrucciones de Dios que tiene para tu vida. ¿Cuántos saben que yo doy una instrucción? Sí, amén. ¿Están convencidos que yo doy instrucciones o no? Sí. Dios nos da instrucciones para hacer. Amén. Cuando a usted le toque predicar, usted no le tiene que estar, dice usted solo va a escuchar la instrucción de Dios. Usted va a decir, esto es lo que Dios quiere. Por este lado Dios nos va a llevar, porque viene un tiempo donde Dios nos va a hablar en este tiempo de kairos y de diseño. Y el primer diseño de Dios es que debemos alcanzar la estatura perfecta del varón que es Cristo. Así es. Amén. Ayúdanos. Mientras tú no alcances una estatura mayor, tú no puedes entrar. Porque tiene que alcanzar una madurez mayor. ¿Cuáles son las cosas que tienen que salir de nuestra vida? Yo hablé de 7 montes. El número 7 es el número perfecto de Cristo. Amén. Hay 7 alturas. Hay 7 alturas en tu vida espiritual que tú tienes que ir subiendo. Cuando uno es discípulo, cuando uno quiere aprender, y se lo digo yo porque yo lo hice, no le estoy enseñando algo que yo no hice, escríbalo. Cuando usted quiere aprender, traiga su cuadernito y escriba. ¿Sabe por qué? Porque la memoria usted se va y se lo olvidó todo. Sí. Pero si usted lo escribe, usted va a llegar a la casa y se va a recordar.
¿Cuáles fueron las 7 alturas que yo tenía? Primera, tengo que transformar mi identidad. Segunda, tiene que cambiar mi oración. Tercera, tengo que cambiar porque tiene que haber una transfiguración en mi vida. Cuarta, yo tengo que morir a cosas en mi vida. Tengo que dejar cosas en mi vida. Quinta, donde yo me voy a relacionar con la presencia de Dios, donde Dios va a delegar sobre mi vida autoridad. Sexta, Dios me va a entregar la oración y la humildad para hacer llover. Amén. Desgastamos nuestra vida en las cosas de la tierra. Desgastamos nuestra vida, estamos tan apegados a esta tierra, estamos tan apegados a la tierra, nuestros pies están puestos sobre la tierra. ¿Se acuerda ese dicho que dice, oye, pone tus pies sobre la tierra? Bueno, déjame decirte que tus pies no tienen que estar puestos sobre la tierra, sino tu mirada puesta en el cielo, porque si tus pies están puestos sobre la tierra, los afanes de esta tierra tú vas a vivir. Hay gente que necesita una palabra. Tienes que empezar a romper. Sabes que a veces tenemos tiempo para ir a fiesta, tenemos tiempo para ir a donde la vecina, tenemos tiempo para dormir, tenemos tiempo para ver tele, tenemos tiempo para hacer miles de cosas. Pero no está el tiempo para subir a la altura. No está el tiempo para subir a la altura. Sino que te quedas pegado en esta tierra. Y en esta tierra tú no puedes gobernar. Amén. Amén. Tú no eres para gobernar esta tierra. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos de esta tierra. Estamos en esta tierra, pero más no somos de este lugar. Entonces tú no te puedes afanar, tú no puedes tomar las cosas de esta tierra. Tú tienes que empezar a despojarte, tú tienes que empezar a tener hábitos diferentes, tú tienes que empezar a ascender. Asciende, crece, avanza, porque el Señor te está diciendo que le entrega a sus enemigos. ¿Cuántos enemigos hay en tu vida? Amén. Es tiempo de cambiar nuestra oración. Es tiempo de cambiar. Me coloca la canción. Quiero que cierre sus ojos y quiero que se ponga de pie. No corte la transmisión todavía. Quiero que cierre tus ojos. Hay cosas que solamente en la presencia de Dios van a cambiar. Hay cosas que solamente en la presencia de Dios pueden ser transformadas. Padre Celestial, Señor, en esta hora, solo tu presencia puede cambiar nuestras vidas. Solo tu presencia, Dios. Lloro por cada persona que va a ver esta predicación. Oro por su vida, Señor, para que puedan alcanzar una altura mayor. Oro, Señor, para que sus vidas sean desatadas, Señor. Oro para que frente a cualquier problema, cualquier situación, Dios, ellos puedan conocerte a ti. Ellos puedan saber que solamente en tu presencia, Señor, pueden ser las cosas cambiadas. La situación puede cambiar solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Fortalece a aquel que ve esta predicación. Fortalécelo. Levanta sus manos, Señor, y fortalécelo, Señor. Por la valla